¿Qué tal, compañeros? Seguimos con el ejercicio número 2 de la materia de física, específicamente en mecánica vectorial para ingenieros, ¿no? Entonces aquí tenemos el ejercicio número 2 de la unidad 1 de estática de partículas, en el cual tenemos pues este esquema de vectores en el cual nos dan unas medidas en milímetros de 800, 600, 560 y 480 y 900, ¿no? Así como que también tienen sus tres magnitudes distintas entre sí. En este caso nos vamos a enfocar solamente, como hice el ejercicio, de determinar las componentes X y Y de cada una de las fuerzas que se muestran. En el ejercicio anterior les comentaba que hay sistemas en donde hay más de una sola fuerza en donde ustedes se tienen que determinar una fuerza resultante. En este caso simplemente vamos a aprender a determinar las componentes de cada una de las fuerzas sin enfocarnos en la resolución de esas tres, convertirlas a una sola fuerza, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar una vez más a sacar las componentes, iniciando por la fuerza de 800 newtons. Ustedes pueden iniciar en la fuerza que ustedes quieran, pero yo voy a iniciar de la de 800 newtons. Entonces, como recordarán, para sacar las componentes les mencionaba que se tiene que hacer en X y en Y, y para las X son los cosenos y para las Y son los senos. El coseno de teta es igual al cateto adyacente entre hipotenusa y el seno de teta es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, para obtener la fuerza de 800 en X, como vemos que esta fuerza de 800, si la arrastráramos al f de X, nos da esa componente, pero ustedes pueden tomar ya sea el ángulo que está entre estos dos ejes o el que está entre entre la Y y la fuerza. Para poder aplicarle el coseno tendríamos que tomar el ángulo que está entre la fuerza y el eje de las X para poderlo arrastrar. Es como que dijeras 800 por coseno del ángulo y se traslada, se proyecta sobre el eje de las X. Como podemos ver aquí no tenemos ángulos, pero tenemos medidas. Entonces, como recordarán, una vez más, es coseno del ángulo entre la hipotenusa. En este caso necesitamos obtener la hipotenusa porque no la tenemos. Entonces, bueno, son varios caminos. En este caso yo les voy a mostrar utilizando medidas, pero igual podríamos haber obtenido el ángulo directamente obteniéndolo con la tangente del ángulo, ¿no? Que puede ser de esta fórmula. La tangente del ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, y aquí son 600, sí, entre 800, porque es el cateto opuesto entre el adyacente. Y pues sacando la tangente a la -1 de esto nos da un ángulo obteniéndolo con la calculadora, tenemos tangente a la -1 de 600 entre 800, nos dan igual a 36.86 grados. Entonces, con ese ángulo que se obtuvo prácticamente podríamos determinar las fuerzas de las componentes directamente, lo cual podemos decir 800 coseno de 36.86 grados. Esto es igual 800 coseno del ángulo que obtuvimos es igual a 640 newtons. Si nosotros lo hubiéramos hecho de la siguiente forma, 800 que multiplica al cateto opuesto, que es igual a 600 entre la hipotenusa, en este caso la hipotenusa, recuerden el teorema de Pitágoras, que es el cuadrado de los catetos. Entonces 800 al cuadrado más 600 al cuadrado, raíz cuadrada, nos da igual a 1000. Entonces serían 600 entre 1000. Y aquí esta fracción ya nos representa el coseno del ángulo. Entonces tenemos una vez más 800 por 600 sobre 1000 igual a 480. Lo cual pues al parecer aquí tengo algún error porque no me dio el mismo resultado. Y ya lo encontré. Porque es el cateto adyacente entre la hipotenusa y aquí en lugar de 600 es un 800. Una disculpa. Entonces es 800 entre 1000
igual a 800 que multiplica a 800 sobre 1000 igual a 640, que es lo que nos dio atrás. Entonces son 640 newtons para la componente en X de la fuerza de 800, y pues para la F de Y ya lo obtuvimos, que es igual a 480 newtons, lo cual, como les decía, para la Y será igual al cateto opuesto entre la adyacente, el cual aquí pues tenemos el opuesto, que ya lo había puesto acá, entre la adyacente, entre la hipotenusa, y nos da igual a 480 newtons. Aquí tenemos las dos componentes para la fuerza de 800 newtons. Si lo demostramos con el ángulo, será igual a 800 seno de 36.86 que obtuvimos, lo cual nos da 479 y muchos decimales. ¿Por qué? Porque aquí nos hacen falta datos en el ángulo, ¿no? Yo le puse nada más 36.86, pero en realidad todavía faltan más decimales. Entonces, aproximándolo es igual a 480 newtons. Un resultado así es correcto para casos de mecánica vectorial, siempre y cuando el error no sea mayor al 3%. Eso quiere decir que si ustedes sacan el error de 480 menos el resultado que les mostré de 479.90 y tantos, se tiene que obtener un error menor del 3%. Si es mayor al 3%, entonces su resultado es incorrecto. No se puede tomar como un buen resultado. Entonces tenemos ahora la segunda fuerza, la cual es la fuerza de 408 newtons, y se van a obtener sus componentes. Entonces, para obtener la fuerza en el eje de las X es igual a 408 newtons, que multiplica pues una vez más al cateto adyacente, digamos, ¿no? O sea, el cateto adyacente aquí son 900, que es el que está aquí si tomamos en cuenta el ángulo que está entre la fuerza y este eje. O podrías tomar el de la fuerza y este eje. Yo en este caso voy a tomar este. Entonces serán 900, cateto adyacente, sobre la hipotenusa de este triángulo. El triángulo este es 900 y 480. Entonces tenemos 900 al cuadrado más 480 al cuadrado, raíz cuadrada. No me dio otra vez. Sorry. 900 al cuadrado más 480 al cuadrado, raíz 1020. Entonces 900 sobre 1020. Este es el resultado para la componente en el eje de las X. Entonces sería 480 por 900 sobre 1020 igual a 360 newtons. Y para la F de Y es igual a 408 por el cateto opuesto, que es 480 sobre 1020. Esto es 480 que está aquí. Entonces 408 por 480 sobre 1020 es igual a 192 newtons. Ahora la fuerza de 424 newtons. Entonces 424 por el cateto adyacente, si quieres obtener la F de X, es 424, el cateto adyacente es 560. Entre la hipotenusa, una vez más son 560 al cuadrado más 900 al cuadrado, raíz cuadrada, 1060. Y para la F de la Y es 424, que multiplica el cateto opuesto, que es igual a 900. Yo en este caso estoy tomando el ángulo que existe entre la fuerza y este eje. Por eso es que el cateto adyacente es 560. El cateto opuesto es 900. Entonces 900 entre 1060. Los resultados entonces para el F de la X es igual a 424, que multiplica 560 sobre 1060. Nos da igual a 224 newtons. Y para el otro sería 424, que multiplica a 900 entre 1060, igual a 360 newtons. Aquí obtuvimos
componentes de X y Y para las tres fuerzas. Hasta aquí el video, dejen sus dudas, tomen sus apuntes y hasta la próxima.